¿Y si te dijera que todo lo que sabes sobre la realidad podría no ser más que una ilusión? ¿Que el mundo que ves, escuchas, sientes, no es más que una construcción de tu mente? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y misterioso mundo de Jacobo Greenberg, un científico y psicólogo que dedicó su vida a explorar la conciencia y la percepción de la realidad como nadie más lo había hecho. Jacobo Greenberg fue un neurofisiólogo, psicólogo y místico mexicano. Nació en la Ciudad de México en 1946 y desde muy joven sintió una curiosidad insaciable por entender la naturaleza de la mente y la conciencia. Durante su vida, combinó ciencia y espiritualidad y desarrolló teorías que desafiaban las bases mismas de la ciencia convencional. Tras estudiar psicología, se dio cuenta de que la respuesta a muchas de las grandes preguntas sobre la existencia no podía encontrarse en los libros. Así que decidió investigar a fondo lo que él llamó el campo neuronal, un concepto que podría redefinir lo que entendemos por realidad. Imagina que tu cerebro no es solo una máquina que procesa información, sino una especie de antena que capta una red invisible que conecta a todos los seres vivos. Jacobo Greenberg lo llamaba el campo neuronal o teoría sintérgica. Según su teoría, todo lo que percibimos está en realidad en una red unificada, como si todos compartiéramos un campo mental colectivo. Greenberg sugirió que el cerebro no crea la realidad, sino que la interpreta a través de este campo sintérgico. Esto quiere decir que lo que llamamos realidad no es algo que existe fuera de nosotros, sino que es una proyección que creamos colectivamente. Pero esto va más allá. Greenberg creía que, si lográramos entrenar nuestra mente, podríamos ver más allá de las barreras de esta construcción mental y percibir una realidad más profunda y auténtica. ¿Imaginas lo que eso significaría? Un potencial ilimitado. ¿Qué es la teoría sintérgica? La palabra sintérgica viene de la unión de síntesis y energía. Para Greenberg, esta teoría describe cómo el cerebro crea una realidad única al sintetizar la energía que recibe de un campo universal o campo neuronal. Este campo es una especie de red energética y perceptiva que une a todos los seres vivos, una idea que comparte puntos en común con conceptos místicos y esotéricos de muchas culturas antiguas, como el Akasa en la India o el Ki en el Japón. Jacobo Greenberg creía que este campo no solo interconectaba a las personas, sino que también podía ser alterado o modificado mediante el enfoque de la mente y la conciencia. En sus investigaciones, sostuvo que el cerebro es capaz de influir en este campo para proyectar lo que llamamos realidad. Y lo interesante es que cada persona podría estar percibiendo una versión ligeramente distinta de esta realidad en función de su propia conexión con el campo neuronal. ¿Cómo se relaciona el campo neuronal con la realidad? En palabras simples, el campo neuronal es una matriz de información y energía a la cual todos tenemos acceso, pero a la que muy pocos pueden ver conscientemente. Greenberg creía que la realidad no es algo que esté fuera de nosotros de forma tangible, sino más bien un constructo mental basado en la interpretación de este campo. De esta manera, el mundo que observamos es una interpretación de este campo y puede variar según las creencias, emociones y experiencias de cada individuo. Esto nos lleva a un punto clave: lo que consideramos real podría no ser más que una versión de la realidad, limitada por nuestras percepciones y estados mentales. Greenberg observó que cuando las personas meditaban o entraban en estados de conciencia alterada, podían sintonizar este campo de manera distinta, percibiendo cosas que normalmente no verían o comprenderían. Es decir, cuanto más profundo es el estado de introspección o expansión de la conciencia, más cerca podríamos estar de acceder a una versión menos filtrada de la realidad. La ciencia de la percepción y la teoría sintérgica. Greenberg no era ajeno a los métodos científicos y realizó experimentos neurofisiológicos que respaldaban sus teorías. Se propuso estudiar cómo el cerebro responde a la información cuando no pasa a través de los sentidos convencionales, sino a través de una especie de conexión directa con este campo. Realizó estudios sobre el comportamiento cerebral durante la meditación, los cuales revelaron que los patrones de las ondas cerebrales en meditadores expertos tendían a sincronizarse, algo que él interpretaba como una prueba de que la mente se estaba conectando al campo neuronal. Sus descubrimientos sugieren que la conciencia humana podría ser capaz de acceder a esta red compartida de información, trascendiendo las limitaciones del tiempo y el espacio. A partir de estas observaciones, desarrolló la idea de que la realidad no solo se interpreta, sino que también se crea colectivamente.
En otras palabras, lo que una persona percibe como realidad podría estar influenciado por el campo mental de otras personas a su alrededor, afectando nuestras creencias, emociones y experiencias compartidas. Posibilidades y potencial de la teoría sintérgica. Jacobo Greenberg también planteaba que, si cada individuo es un creador de la realidad, entonces tenemos un potencial latente para transformar la manera en la que percibimos y vivimos el mundo. Esta teoría abre la puerta a posibilidades revolucionarias, la capacidad de moldear la percepción personal, sanar a través de la intención e incluso modificar eventos o situaciones mediante el enfoque de la conciencia. Sin embargo, Greenberg era claro en que la mayoría de nosotros no tiene acceso consciente a este campo neuronal. Vivimos atrapados en una realidad compartida por las limitaciones de nuestra mente y nuestras creencias. Según él, romper estas barreras de percepción requiere un esfuerzo consciente, entrenamiento mental y, en muchos casos, prácticas espirituales como la meditación profunda. Así, la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg plantea que todos somos creadores y participantes de una realidad compartida, en la cual nuestras mentes se conectan a un campo de energía colectiva. ¿Qué significaría si pudiéramos acceder a una percepción más pura de esta realidad? Greenberg creía que seríamos capaces de ver el mundo tal y como es, sin el filtro de nuestras creencias o prejuicios. Esto plantea una pregunta profunda: ¿estamos listos para deshacernos de nuestras limitaciones perceptivas y ver el mundo con una claridad que trascienda todo lo que conocemos? Para probar sus teorías, Jacobo realizó numerosos experimentos, algunos de los cuales desafiaron la lógica convencional. Por ejemplo, se interesó profundamente en el chamanismo y viajó al sur de México para aprender de Pachita, una curandera mística con habilidades aparentemente inexplicables. Según testigos, Pachita realizaba operaciones sin herramientas quirúrgicas convencionales y Greenberg presenció estas prácticas con asombro. Lo que para muchos era un acto inexplicable, para él era una manifestación del campo neuronal. Pachita lograba alterar la percepción de la realidad de las personas, y éstas sanaban porque su propia mente reinterpretaba la realidad de sus cuerpos. Jacobo estaba convencido de que había encontrado una prueba viviente de su teoría sintérgica, y este descubrimiento lo empujó aún más a explorar los límites de la conciencia humana. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. Su desaparición es uno de los misterios más intrigantes de México. Se barajan múltiples teorías, desde que fue secuestrado por agentes secretos, hasta la posibilidad de que cruzó al otro lado de la realidad, convirtiéndose él mismo en parte de ese campo sintérgico que tanto había estudiado. Para muchos de sus seguidores, su desaparición representa el último y definitivo misterio de su vida. ¿Era Jacobo Greenberg un genio incomprendido que descubrió un conocimiento prohibido, o simplemente una víctima de las fuerzas que no querían que su trabajo saliera a la luz? La historia de Jacobo Greenberg no es solo la de un hombre que desapareció misteriosamente. Es mucho más que eso. Su legado, su investigación y sus descubrimientos sobre la percepción de la realidad y la conciencia nos desafían a replantearnos nuestra visión del mundo. Nos invita a reflexionar sobre qué significa realmente nuestra existencia, cómo percibimos la realidad que nos rodea, y hasta qué punto nuestras experiencias y creencias limitan o expanden nuestra conciencia. Una realidad más allá de los sentidos. Cuando Greenberg nos habla de la percepción, no se limita a la visión física, sino que va más allá, hacia los sentidos más sutiles de la conciencia. Él decía que la percepción de la realidad es flexible y depende profundamente del observador. Según sus investigaciones, la realidad que vemos y experimentamos no es una verdad absoluta, sino una construcción de nuestra mente, influenciada por nuestras creencias, emociones y la forma en que hemos sido condicionados culturalmente. Esta idea nos lleva a un cuestionamiento profundo: ¿qué tan limitada es nuestra forma de ver el mundo? ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre la realidad es realmente verdadero? Greenberg no solo nos invita a mirar con los ojos físicos, sino a abrir nuestra mente y explorar la posibilidad de que hay mucho más por descubrir, más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. Para ti y para mí, lo que Greenberg nos ofrece es una invitación a una búsqueda más profunda. La realidad no es algo que simplemente nos ocurre, sino algo que co-creamos, interpretamos y transformamos con cada pensamiento, cada acción y cada emoción. Nos invita a tomar conciencia de cómo nuestra mente moldea lo que experimentamos,
y cómo, al cambiar nuestra forma de pensar, podemos alterar nuestra percepción y, por ende, nuestra realidad. La verdadera pregunta aquí es, ¿estamos dispuestos a cuestionar nuestra percepción? ¿Estamos listos para liberarnos de las limitaciones impuestas por nuestra educación, nuestras creencias y nuestra cultura? En la actualidad, vivimos sumidos en un mundo lleno de distracciones, de información constante y de estímulos inmediatos que nos desconectan de nuestra verdadera esencia. Greenberg nos recordó que la clave de la transformación está en nuestra capacidad para ir más allá de las capas superficiales de la realidad y explorar lo más profundo de nuestro ser. Greenberg no era un chamán tradicional ni un místico desconectado de la realidad. Era un científico con un enfoque riguroso que intentaba entender los fenómenos espirituales a través de la ciencia. Y es precisamente ahí donde su trabajo se vuelve revolucionario. Nos mostró que la ciencia y la espiritualidad no tienen que ser dos mundos separados, sino que pueden integrarse para expandir nuestro entendimiento sobre la conciencia y la percepción. Para ti y para mí, esto tiene un mensaje claro: no debemos rechazar lo que no comprendemos, ni aferrarnos ciegamente a lo que creemos saber. En lugar de ver la ciencia y la espiritualidad como opuestos, podemos abrazarlas como dos caras de la misma moneda. Si estamos dispuestos a explorar ambas, es posible que descubramos que la realidad que percibimos es mucho más compleja y rica de lo que nunca imaginamos. ¿Qué nos deja el legado de Greenberg? El legado de Jacobo Greenberg no es solo intelectual, sino una invitación a reconfigurar nuestra forma de ver la vida. Su trabajo nos dice que el mundo no es fijo ni estático, es un lienzo en blanco que puede ser transformado dependiendo de cómo lo miremos. Y más importante aún, nos recuerda que no estamos solos en este viaje. Greenberg nos dejó claro que nuestras percepciones no son solo el resultado de nuestro entorno físico, sino de nuestra conexión con algo mucho más grande, una red invisible que nos une a todos los seres humanos, a la naturaleza y al universo mismo. Lo que significa para ti y para mí, entonces, es una nueva forma de vivir, más consciente, más abierta y más dispuesta a explorar lo desconocido. Greenberg nos retó a cuestionarlo todo, a no conformarnos con lo que nos enseñan y a buscar siempre más allá de lo evidente. Nos mostró que la percepción de la realidad es un campo de juego donde todo es posible, dependiendo de cómo decidimos jugar. La trascendencia del pensamiento en última instancia, lo que Jacobo Greenberg nos dejó es la comprensión de que la mente humana es capaz de mucho más de lo que creemos. Nuestra capacidad para trascender los límites de nuestra percepción está al alcance de nuestra voluntad. Si nos atrevemos a explorar más allá de lo que conocemos, si estamos dispuestos a ampliar nuestra mente y a cuestionar lo que damos por hecho, podemos experimentar una transformación radical, tanto personal como colectiva. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti y para mí? Significa que la realidad nunca será la misma una vez que comencemos a ver más allá de nuestras percepciones limitadas. Greenberg nos mostró que nuestra mente es una herramienta poderosa, capaz de abrir puertas a nuevos mundos. Y esa es la invitación: ¿estás listo para expandir tu conciencia y descubrir una realidad que jamás imaginaste? Jacobo Greenberg nos mostró un camino hacia lo desconocido, y nos dejó preguntas que aún esperan respuestas. ¿Qué es la realidad? ¿Podemos realmente cambiarla? Quizás nunca lleguemos a entenderlo del todo, pero el simple hecho de cuestionarlo ya nos hace ver el mundo de una forma diferente. Si te ha intrigado este tema, dale me gusta y suscríbete para más contenido que desafíe tu percepción. Y recuerda, la realidad podría ser mucho más que lo que ves. ¿Estás listo para descubrirlo?